Un propósito permanente, sembrar la buena semilla. Había una vez un hombre que subía cada día en su transporte público o en el transporte público para ir al trabajo. Él abordaba en una parada y en la parada siguiente se subía una señora muy mayor y se sentaba siempre metódicamente en la ventana. La anciana abría la bolsa que llevaba encima, y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Todos los días hacía lo mismo. Hasta que un día este hombre, intrigado, se acerca a preguntarle qué era lo que tiraba por las ventanas. La señora le responde: son semillas. ¿Semillas? ¿Semillas de qué? De flores. Es que miro fuera y está todo tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del asfalto, las aplastan los coches, se los comen los pájaros. ¿Usted cree que sus semillas germinarán al lado del camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, alguna acabará en la cuneta y con el tiempo brotará. Pero tardarán en crecer, necesitan agua. Yo hago lo que puedo hacer. Ya vendrán los días de lluvia. La anciana siguió perseverante en su trabajo y el hombre bajó del autobús pensando que la anciana había perdido un poquito la cabeza. Unos meses después, yendo al trabajo, el hombre, al mirar por la ventana, vio todo el camino lleno de flores. Todo lo que veía era un colorido y hermoso paisaje. Se acordó de la anciana, pero recordó también que tenía muchos días sin verla, y preguntó al conductor: ¿usted sabe dónde está la anciana de las semillas? Bueno, amigo, hace un mes falleció. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje, cuestionándose. Las flores han brotado, pero ¿de qué sirvió su trabajo? No ha podido ver su obra. De repente, oye en el asiento de atrás la risa de una niña pequeña. Una niña señalaba entusiasmada las flores. Mira, papá, mira cuántas flores hay en el camino. La anciana de nuestra historia había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que la pudiesen recibir y ver, a todos los que pudieron contemplarla y hacerles más feliz. Dicen que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje desde su casa al trabajo con una bolsa de semillas que va arrojando por la ventana. ¿Alguna vez usted ha escuchado? Yo me imagino que sí. Yo a mi corta edad lo he escuchado bastantes veces. Personas que se pregunten cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos, qué debemos hacer y por qué nos sentimos permanentemente perdidos ante las grandes decisiones de la vida. Todos nos hemos fijado algún propósito en la vida y normalmente siempre que nos fijamos un propósito es en esa transición de diciembre a enero. Enero es el mes de todos los propósitos del ser humano. Siempre lo hacemos para procurar en el año vestir mejor, tratar mejor a nuestros semejantes, ahorrar dinero, reducir los gastos superfluos, emprender estudios, en general querer hacer en el año mejor las cosas. Pero, y podemos confesarlo aquí en confianza, no han pasado ni 3 semanas y ya hemos fallado en muchos de los propósitos que nos hemos propuesto. Un video que hace poco me compartieron por redes sociales muestra a un hombre en enero diciendo: este va a ser un muy buen año. Y no ha pasado febrero y ya dice: este es el peor año de todos. Pero, ¿qué hay de los propósitos en la vida cristiana? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué existo y qué pretende Dios como respuesta a la obra de salvación? ¿Qué quiere o qué demanda Dios de mí? El pasaje central que vamos a tener a continuación nos dará algunos vistazos sobre el propósito de la vida cristiana. Por eso les invito a buscar en su Biblia el Evangelio según Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer desde los versículos 3 al 23. Sé que es un pasaje bastante largo, pero también es bastante conocido, y de allí vamos a extraer 3 verdades. Mateo 13, de los versículos 3 al 23.
Dice así la palabra del Señor, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De esta lectura surgen 3 propósitos de la vida cristiana, y el primero y el más básico y el más obvio de la lectura es el propósito de llevar el mensaje de salvación, añadiendo o sabiendo que no todo el mundo lo recibirá. Y a priori el título suena contradictorio, porque siempre se nos ha enseñado que el evangelio es para todo el mundo, pero no es tan contradictorio cuando entendemos uno de los primeros mensajes que trae esta parábola. El corazón del hombre endurecido por el pecado no va a querer entender en ningún momento que sus caminos son contrarios a lo que Dios quiere de él. En los versículos 11 y 12 leímos: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Solo los corazones verdaderamente sensibles a la palabra y a la verdad tendrán lo que Dios quiere de ellos y podrán comprender que es necesario su arrepentimiento para gloria de Dios Padre. Esta verdad bíblica también se refleja en 2 a los Tesalonicenses, versículos 6 al 8, que dice de la siguiente manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y la parte importante, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ya la palabra parte de que hay una gran naturaleza humana que impedirá que muchos corazones puedan conocer a Cristo. Las parábolas en general y en lo particular, la parábola del sembrador tiene alguna similitud con la interacción que se narra en el segundo libro de Samuel, que tuvo el profeta Natán con el rey David luego de aquel fallido intento de encubrir el pecado con Betsabé. Y la similitud no está en el punto de vista del mensaje, ya que son dos mensajes totalmente distintos, sino desde la forma en la que se cuenta una revelación de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuyo texto voy a reproducir por razones de tiempo, encontramos que Natán le dice a David el ejemplo de la corderita y el rey que tenía muchos, quien al final se quedaba impropiamente con la corderita. Espero puedan recordarlo. David en ese momento reacciona furibundamente sin darse cuenta que en la parábola estaba descrita su vida y lo que había hecho recientemente. Es decir, con este ejemplo, el profeta sensibilizó al rey. En este punto entonces, las palabras tanto de Natán como las de Cristo se asemejan en una sola cosa. Solo los corazones sensibles al Espíritu lograrán captar el sentido del Evangelio. Tenga en cuenta que un corazón endurecido en el pecado, en los malos hábitos que no está dispuesto a dejar, verá pasar las palabras sin demasiada atención. Pero el que está sensibilizado al Espíritu, aquel que no haya felicidad en las cosas del mundo, aquel que sabe y reconoce que algo más le falta, aquel que sabe que algo se está perdiendo, es el que reconocerá más fácilmente que su vida sin Cristo está completamente vacía. A esto se refieren las palabras de Jesús que leímos en este pasaje. El Evangelio está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo querrá tomarlo. Y es algo que el cristiano debe tener presente, porque nuestra misión es la de difundir el mensaje de salvación, sí. Correcto, pero no está en nosotros que la persona se convierta, ni en el momento en que le hablemos de la verdad de Cristo, ni mucho tiempo después nosotros podremos disponer de él. El arrepentimiento y el reconocer a Cristo como Señor y Salvador son decisión de cada ser humano. Y si Dios respeta el libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y entonces ustedes me preguntarán, pero hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Y entonces, ¿para qué vamos a predicar? Prefiero no responderle yo, sino que le responda Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Nuestro Dios está en control de todas las cosas, y si nosotros no vemos fruto inmediato en su palabra, no podemos desesperarnos. Nuestro propósito permanente es llevar la semilla, aún entendiendo que muchas personas no querrán escucharnos. Nuestro propósito es mostrar la verdad de Cristo a todo el que podamos, cuanto podamos, en el momento que podamos, porque sabemos que ese momento, ese tiempo más adelante dará su fruto, para gloria del Señor. De esto solo queda mostrarnos obedientes al Padre, sabiendo que el trabajo que hagamos hoy no será omitido ante sus ojos. Así se cumple el título de este mensaje, que es llevar la buena semilla. Un segundo propósito del cristiano es saber identificar la buena tierra. Ya establecimos que el propósito permanente es llevar la semilla. Y parte del mensaje que nos deja la parábola del buen sembrador es que la semilla tendrá un destino distinto dependiendo del suelo donde caiga. Detalle curioso, si se fijan, es prácticamente la única parábola, lo digo a lo mejor equivocándome, pero puede ser una de las parábolas que tiene su propia explicación, que es cuando el Señor aparta a los apóstoles y se toma la molestia de explicarles a ellos no solo el por qué hablaba en parábolas, sino el significado de todo lo que había dicho.
Así narró Cristo en esta parábola que si el suelo es rocoso, no habrá raíz. Si la semilla es arrojada rápidamente, será comida por pájaros o ahogada por espinos. Y si bien cae en buena tierra, florecerá y dará buen fruto. Y todo esto suena precioso, pero ¿de qué forma participamos nosotros? Ya establecimos que el fruto de esta semilla no está dado por nada de lo que podamos hacer. Simplemente estamos llamados a sembrar. Pero su germinación la dará el Padre en el momento oportuno. Esto recuerda a la típica tarea que hicimos todos entre tercer, cuarto, quinto grado, que debíamos hacer el germinador aquel de caraotas. Muchas sonrisas se acuerdan. Y particularmente a mí me pasó que yo tuve que repetir esa tarea varias veces porque en los primeros momentos o colocaba mal el papel, o le echaba demasiada agua, o lo colocaba muy húmedo, o lo colocaba muy seco. Había inclusive, me acuerdo, en algún momento la profesora varió, entonces nos mandó a experimentar qué pasaba si la colocábamos al sol o qué pasaba si la colocábamos a oscuras. Y siempre existía esa desesperación. Yo creo que pueden compartir también el sentimiento de ver cómo poco a poco la caraotica iba creciendo. Qué frustración sentíamos, ¿verdad?, cuando estaba la caraotica y pasaban los días y la regábamos y pasaban los días y nos tocó una caraotica pasmada, pues no crecía la caraotica. Pero qué alegría realmente sentíamos cuando veíamos no solo el tallito que surgía, sino hasta inclusive que salía la hojita y de verdad que crecía y era una gran bendición y un motivo de alegría. ¿Y cómo llevamos esto a identificar la buena tierra? ¿Cómo es eso de ver la buena tierra si no sabemos realmente qué fruto va a dar? Y esta es una pregunta muy válida. Los que reciben el mensaje del Señor con el corazón abierto están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen corazón recto, deseoso y muy atento a obedecer al Señor. Sabemos que estamos sembrando la semilla correcta. La diferencia entonces está en el terreno. ¿En quién debo invertir mi tiempo? ¿Dónde está el terreno preparado para recibir la semilla? Debemos pedir al Señor que nos guíe para encontrar la buena tierra, los que están preparados para recibir su mensaje de salvación. Debemos ser entonces un instrumento y no permitir que la frustración y el desánimo se apoderen de nosotros cuando no vemos los resultados que queremos. Es necesario en todo momento perseverar. Obedecer a Dios es lo más importante y puede que encontremos terrenos rocosos, caminos llenos de espinos, plazas llenas de aves, pero si llevamos fielmente la palabra de Dios, algún día encontraremos la buena tierra que dará fruto a 100%. Pensemos en estos momentos, cuando nos toca llevar justamente la buena semilla, en otros héroes de la fe, Moisés, Jeremías, entre otros. Ellos no fueron ajenos a lo que nosotros podamos sentir en algún momento. Ellos se dirigieron al pueblo y ¿cuántas veces no fueron rechazados? ¿Cuántas veces no fueron vituperados? El mismo Señor Jesucristo, ¿cuántas veces llevó el mensaje de salvación? Y miren lo que recibió. Es humano sentir tristeza, evidentemente, porque el mensaje de salvación, según lo que pensamos, no llega a las personas que hablamos de Cristo. Nosotros esperamos la conversión inmediata, rápida, visible, que ya esa persona la hablamos ayer y ya hoy esté sentada aquí en el templo. Pero debemos aprender que no todo funciona a la manera que queremos, sino a la manera en la que Dios lo tiene dispuesto. Y un detalle importante más, mis hermanos. No todos los momentos los corazones están permanentemente disponibles para hacer la buena tierra. Y me explico con esto. Como tantas veces dijo nuestro pastor emérito Enrique Dámaso, nosotros debemos ser realistas, no idealistas. Y la disposición del corazón del prójimo no es la misma cuando está en quietud a cuando enfrenta grandes dificultades. En algún momento, lo que podemos identificar como buena tierra se vuelve en realidad un suelo rocoso, según la vicisitud que pueda estar experimentando esta persona. Una persona que se encuentra en un momento de tribulación no responde de la misma manera a un Dios te bendiga. Y no se trata de que la frase Dios te bendiga esté mal dicha
o esté mal empleada, sino que en algunos momentos más bien produce que la persona reaccione de manera negativa al Señor. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Dios me permite que me pasen estas cosas? Entre otros cuestionamientos que suelen hacer. Cuidemos, más bien, no mentir ni falsificar una situación solo por el hecho de intentar consolar. El que fue pecador toda su vida sin arrepentirse no se santifica solo porque en su funeral se diga que fue buena persona. Intentemos ser prudentes también al explicar el Evangelio, sin olvidar también que hay momentos donde requiere tener tacto y paciencia, o lo que es lo mismo, identificar la buena tierra. Por eso es importante no adulterar el Evangelio, la semilla, porque cuando se cambia la palabra o se disfraza el mensaje para que suene bonito, no produce ningún tipo de crecimiento. Cuando el mensaje está enfocado en otras cosas que no son la verdad de Cristo, no producirá cambio alguno. ¿Puede que sea una persona más moral con un mensaje moralista? Sí, puede ser. ¿Pero puede ser que esta persona sea salva? No creo. Si no se predica el Evangelio verdadero, no va a haber salvación verdadera allí. Las personas irán al infierno siendo moralmente correctas, sintiéndose bien consigo mismas, pero van a ir al infierno de todas maneras. No identificar la buena tierra nos convierte en sembradores que lanzan la semilla solo por el hecho de lanzarla y no con el objeto de que la misma crezca con raíces y frondosa. Tal cual como lo dice el Señor en el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Cristo en su perfecta sabiduría conocía el corazón humano y por eso se acercó a él, no de una manera directa, invasiva, tosca, brusca, sino con la forma de las parábolas, buscó sensibilizar a las personas sobre el significado del Evangelio y el inmenso poder y amor de Dios. Fíjense que una de las grandes cosas que tienen las parábolas es que explican el amor de Dios en el lenguaje más simple y sencillo. Y es muy fácil encontrar la lección que queda de cada una de estas palabras, porque así lo dispuso el Señor. En este sentido, somos realmente bienaventurados en la forma en la que lo dicen los versículos 16 y 17. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El tercer y último propósito de la vida cristiana es hacer crecer la semilla en buena tierra. Ya sabemos lo que es sembrar en la buena tierra, y es como el ejemplo de la caraotica, que la colocamos y no es nada más dejarla allí en la oscuridad, llevando sol a la intemperie, sino que debemos velar, obviamente, por ella. La semilla, la buena tierra, el sol, las espinas, son términos asociados a esta parábola del buen sembrador. Pero así como ya sabemos qué puede pasar con la que va a caer en la tierra rocosa, con la que caen los espinos, también vemos que la semilla que cae en buena tierra prospera de la mano de nuestro Dios. Y si prospera, no es para sí misma, sino para vivir en servicio perfecto y agradable al Padre. Tengan en cuenta que la semilla, aún en buena tierra, sin alimento, fallece. Este tipo de personas, cuyo corazón es buena tierra, la Biblia las describe en Lucas 8:15 como las de corazón bueno y recto. Y no solo eso, también dice que son las que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Por lo tanto, los requisitos para que la palabra dé fruto en este tipo de creyentes fueron un corazón sencillo, una mente abierta y toda la comprensión a la palabra de Dios para aferrarse fuertemente a ella. La buena tierra es el corazón de aquellos que oyen la palabra de Dios y la entienden. Y noten acá una diferencia importante. Vayamos un momento a Santiago 1:22.
un pasaje bastante conocido, pero prefiero buscarlo. Dice, leo para ustedes, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este pasaje nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y ya vimos que en Mateo 13:23 se dice que el que oye, entiende. Por lo cual, el corazón de buena tierra es aquel que oye y entiende. No se queda simplemente con lo que oyó, sino que entiende y practica fielmente, voluntariamente, conociendo lo que debe hacer para gloria y honra al Señor. El corazón de buena tierra alimenta la semilla que crece allí, de la misma forma en que los pámpanos se alimentan de la vid. Recordarán la parábola de la vid. En Juan 15:5 leemos, Juan 15:5, pasaje también bastante conocido, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y el remate de este versículo es, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y una semilla que crece se transforma en una planta sólida, con raíces fuertes y nutridas, que conllevan al crecimiento de los frutos. ¿Y cuáles frutos? La misma palabra nos da la respuesta. Gálatas 5:22-23 nos responde, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. En la época en que fue dicha esta parábola, cuando se sembraba, había que realizarse, evidentemente, una inversión inicial en las semillas y en todo el material que implica la agricultura. Terminada la siembra, se calculaba cuánto ganaron respecto a la inversión original. Normalmente se obtenían entre 5, 6, hasta 7 veces la inversión original del costo de la semilla. Cuando Cristo le explicó a los apóstoles cuánto se ganaba, era en proporción entre lo ganado y lo invertido. Es decir, cuando dice a 100%, a 60%, era porque se ganaba 10 veces o más de lo que se había invertido. A los que les gustan los números y los negocios, prácticamente el Señor les dijo que la tierra buena va a dar un retorno de inversión de al menos 30 veces lo invertido, es decir, 3000%. Creo que a día de hoy no hay pudiésemos hablar de un negocio que dé un rédito de 3000%. Y esta es una cantidad extremadamente grande. No hay negocio en esta tierra que pueda ser redituable de este punto. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? No todos los cristianos son iguales. Sí, es verdad que todos los cristianos que lo son verdaderamente son salvos una vez y para siempre. En eso estamos de acuerdo. Pero no todos van a producir la misma cantidad de fruto. Algunos más, otros menos. Ahora, hay algo que sí está bien claro. Todos producen fruto. Y aún el menor de los hijos de Dios va a producir abundante fruto y va a ser bien notorio. No hay que esforzarse demasiado para ver los frutos que entrega. Al principio de esta meditación, escuchamos la pequeña historia de la anciana que sembraba. Su siembra en sí misma caía en diferentes sitios, pero el perseverar le mostró a otros que tenía sentido propagar las semillitas que llevaba en su bolsa. Que el tiempo dedicado no se estaba perdiendo y que algún día alguien recogería el testigo. No es tarde para decir, Señor, gracias por revelarme en tu palabra la condición de mi corazón. Ayúdame a que sea buena tierra para que tu palabra crezca en él. Aleja los espinos, las aves del campo y toda amenaza que pueda llevarse tu semilla de mí. Prospérale en todo tiempo y llévame a otros corazones que le puedan estar necesitando. Que siempre sea mi propósito permanente. Oremos para que el Señor prospere las semillas que cayeron en la buena tierra de la Iglesia Bautista Central de Caracas. Dios les bendiga.